está haciendo mucho frío. Entonces, para empezar con la clase, ¿ya? Vamos a escuchar todos. Un ratito, colegas. Muy bien, colegas. ¿Qué tal les apareció la canción? Interesante, maestra. Sí, ¿no? Muy bien. ¿De qué se trataba entonces la canción? ¿Han entendido más o menos? ¿Sí? Acá yo les comparto, ya está escrito acá, colegas. Entonces hemos escuchado la canción Yana Puncha y vamos a tratar de interpretarlo, ¿no? Entonces, colegas, acá dice Yana Puncho, Capticho, hombre casado ni manqui, ¿no? Entonces, porque se ha puesto un poncho negro, le han dicho que es un hombre casado. Se ha puesto un sombrero negro, le dicen que es hombre viudo, ¿no? Porque se aparece al zorro, ya le han dicho que es telegrafista. Se aparece a la, ¿cómo se llama eso? Al gavilán. Entonces le dice que es carnicero, ¿no? De eso se trata la canción. Entonces la canción yo les voy a enviar, colegas, entonces también igual como la vez pasada, ¿no? A ver, todos vamos a cantar. Acá ustedes están visualizando la pantalla, ¿ya? Con el tono que hemos escuchado. Yana punchu ya captichu, hombre casado ni manqui,
Yana chukuya kapticho, hombre billo done manki. Yana poncho ya kapticho, hombre casado ni manki. Yana chukuya kapticho, hombre billo done manki. Atukna nila kapticho, carnicero ya ni manki. Kilincha nila kapticho, telegrafista ni manki. Atuya nila kapticho, carnicero yam ni manki. Kilincha nila kapticho, telegrafista ni manki. Pawaining, kasado wayapa ni manki. Aukish wayapa ni manki. Mishki ya kayapti. Seda platano ya. Kasado wayapa ni manki. Aukish wayapa ni manki. Mishki ya kayapti. Seda platano ya. Muy bien, ahora sí. Ya hemos entendido la canción. Entonces, ahora vamos a recordar la clase de la semana pasada. ¿Ya? ¿Con cuántos nosotros la vez pasada hemos trabajado? ¿Con cuántas grafías? Vamos a recordar también para los que han venido recién, ¿no? Grafías. ¿Con cuántas grafías? 23, maestra, 23. Muy bien, 23. ¿Cuántos consonantes entonces? ¿Cuántos consonantes? A ver. ¿Se acuerdan? 15 consonantes, ¿verdad? 15 consonantes. Entonces tenemos ¿cuántas vocales alargadas? 3 vocales alargadas que se utiliza para dar la tonalidad cuando se hace preguntas, cuando se hace diálogos, ¿no? Las semivocales, ¿cuántos tenemos? 2, ¿no? No se olviden ya, colegas. Muy bien. Acá ya tengo la canción que han escuchado, que hemos cantado ya en castellano y más arriba tenemos ya en quechua. Entonces eso ya les voy a compartir, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, ¿no? ¿De qué se trataba la canción? Ahora sí vamos a recordarnos. ¿De qué se trataba la canción? ¿A quién le está cantando? ¿Qué color de poncho tenía? ¿Qué color de sombrero tenía? ¿A qué se parecía? A ver, por favor. De color negro, maestra. Ah, de color negro. Por eso le decían que era viudo, ¿no? ¿De qué color de sombrero también tenía? ¿De qué color de sombrero tenía? ¿De qué color de sombrero? A ver, mi maestro Elmer. Maestra Iris Vanessa, por favor, a ver, participaciones, ¿ya? Si no, les voy a decir que prenden su pantalla, por favor. Negro, Miss, negro. ¿A qué se parecía? Ya, negro. Después en la canción dice, ¿a qué se parecía? ¿A qué se parecía? Dijo en parte al cóndor.
al cóndor, después al zorro, ¿no? Muy bien. Ahora sí, al azar. Vamos a pasar a exponer sus trabajos. Solamente van a exponer 2 participantes para no quitarnos tiempo y para desarrollar nuestro tema. A ver cómo lo han hecho. Y van a formar palabras con los sufijos. A ver qué palabras han formado. A ver ¿quién puede? A ver, voluntarios, ¿quién puede exponer? A ver, 2 colegas, por favor. Maestra, buenos días. Yo hice solo 5 oraciones con cuna porque en realidad estaba un poco complicadito. Hay que saber cómo se forman las oraciones, ¿no? Recién entendí que en quechua primero va el sujeto, luego el verbo y el objeto. Sí, eso recién No, vamos a llegar. Solamente yo les he dicho unas palabras, ¿no? Recién las palabras. Sí, recién vamos a, por ejemplo, cuando decimos los niños, acapacuna, nada más, hasta ahí nomás era. Ajá. Ya. ¿Por Bueno, qué? yo entonces he hecho pues malquicuna, las alpacas, Ya. huachhuacuna, los patos, Ujú. animal chacuna, los animales, Ya. ampatucuna, los sapos, Ujú. después malquicuna, los árboles, y chihuichichacuna, los pollitos, Ujú. chuncucuna, los sombreros, Chucucuna. chucucuna, los sombreros, después, ¿qué más hice? Cipascuna, los ceros. Eso es lo que he podido hacer, maestra. Muy bien. Muy bien, Betty. Gracias, maestra. Ahora, Hatlacuna. No, hacha es en el quechua, Betty, ¿no? En los montes, ¿no? Ajá. Ya. Ajá. Hay otro también, chiuchicuna, ¿no? Ajá. Sí. Muy bien. Vamos avanzando. Entonces, a ver, ahora entra, a ver, Natalie. Natalie abandonó. Yesenia. Tampoco no está. Rosa. Yurik Rosa. Miss, presente. Aquí estoy. Ya, muy bien, Rosita. A ver, Rosita, lo que has avanzado. Ya, Misita, tinkunan chicama, con algunos sufijos he hecho. Ya. Tinkunan chicama, con cama. Huancayucama. Ya. Aljucuna. Ujú. Nunacuna. Ya. Uno más, Miss. Ya. Chucucuna. Muy bien. Entonces, muy bien, Betty. No, Rosa, ¿no? Muy bien, Sí, Rosita. Rosa. En este caso, ya estamos avanzando. Cuando ustedes interactúan en su, ¿no? Así como hemos ahorita han expuesto su trabajo, van a poder avanzar. De lo contrario, no van a poder avanzar, ¿no? Tienen que interactuar, aunque mal o bien, pero tenemos que hacer, entonces conmigo ya lo vamos a trabajar acá, si tienen alguna duda. ¿Ya? Muy bien, gracias. Entonces, ahora vamos a avanzar con nuestro trabajo. Maestra, yo le puedo presentar, maestra, he avanzado 3 oraciones. Yo lo hice oraciones, 3. Ya.
Muy bien, A ver, le Vanessa. presento. Preséntalo nomás. Le presento. Ya. A ver. ¿Me deja compartir mi... Ya voy a dejar compartir mi pantalla, ¿ya? Un ratito, un ratito. Entonces, huaco. Puedes compartir, Rosita. A ver, mis... No puedo compartir. A ver. Ventana. Con cucuna. A ver, En los 3 puntitos, haz clic, ahí va a compartir. Va a salir compartir pantalla completa. ya, mis, ahí voy, ahí voy. Ya me lo puede observar, mis. Aquí había estado haciendo yo, mis. También, como refiere la colega, es un poco complicado, mis, al no saber de repente las palabras, ¿no? Cómo entrelazar en las oraciones. Yo, por ejemplo, hice en una cuna, liyalkan puñuy, ¿no? Las personas están yendo a dormir. Cuna liyalkan sunay kuchi. Ellos están robando un chancho. Ahí diríamos paikuna, entonces, ¿no? Paikuna lian kuchita suaku, ¿no? Recién vamos a entrar ahí, ¿no? Ya, En las maestra, oraciones. entonces... o sea, esos son pero, los nombres personales, recién vamos a conocer, ¿no? a mí sí, pues sí, así lo hice, mis... Pero está bien. A ver. El otro es my room hachra liel kama chapu. El árbol está roto. Más o menos he tratado de armarlo, mis. He estado desde ayer de repente un poco tratando de entrelazar las palabras, mis. Eso sería mi trabajo. Ya, Vanessa, muy bien, gracias. En este caso, mira, ve, ya ustedes ya están adelantándose, eso es bueno, ¿no? Ya estamos adelantándonos. Y eso me parece bien, colegas. Y así vamos a aprender más fácil, vamos a coger las palabras más fácil, ¿no? Entonces, por ejemplo, donde dice pai, am, paikuna, y recién vamos a conocer eso, ¿no? Y entonces eso sirve para que ellos, porque ellos están comiendo carne, paikuna, mikuin, aichata, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta, pues, ¿no? Sujeto, objeto, verbo, ¿no? Entonces, ahí recién vamos a entrar ahí, ¿no? Muy bien, colegas. Entonces, ahora vamos a... Acá está. Un ratito, por favor. Ya. Ahora sí. Ya. Entonces, nuestro propósito de la sesión de hoy día es, vamos a aprender los sufijos y a formar palabras, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que conocer, tenemos 12 sufijos. Esos 12 sufijos, cuando ya conocemos para qué se utiliza cada sufijo, vamos a tener claros, entonces, para formar pequeñas oraciones, ahora como lo han expuesto los colegas, ¿no? Pero mientras que nosotros no vamos a conocer los sufijos, en qué momento vamos a utilizar, no vamos a poder de repente a formar palabras, oraciones. Entonces es para eso. Los sufijos es muy importante entonces para nosotros conocer primero en qué momento voy a utilizar para formar mis oraciones y para formar mis palabras. Una vez que nosotros ya hemos conocido los sufijos, los 12 sufijos, entonces
ahí vamos a conocer recién para formar oraciones, ¿no? ¿Qué cosas vamos a tener en cuenta para formar oraciones? Entonces, este es muy importante conocer los sufijos, colegas, ¿ya? La clase pasada hemos conocido el sufijo, el pluralizador. ¿Cuál es el pluralizador? Cuna. Cuna. Entonces, que quede claro, colegas, el sufijo pluralizador cuna se utiliza para aumentativo. Para aumentar. Exacto, aumentativo. Cuando se trata de varios, así como ustedes han hecho. Los pollitos, chicuna, las gallinas, guaypacuna. Exacto, cuando se trata de varios, entonces para pluralizar voy a utilizar el sufijo cuna. Ampatucuna, los sapos. Exacto, jampatu, ¿no? Jampatucuna, ¿no? Entonces, esto es jampatu, es. Entonces, los sapos, exacto. Acapacuna, los niños. Animal chacuna. Los animales. Esos los animales ya no es préstamo. Los animales son uyuacuna, ¿ya? Uyuacuna. A todos los animales se le dice uyua. Uyuacuna sería, ¿no? Entonces, para eso se utiliza el sufijo aumentativo cuna. Después, ¿qué sufijo más hemos conocido en la clase pasada? Cama. El limitativo. Eso es el limitativo. Cama. Hay. A ver, ¿quiénes han avanzado con el sufijo cama? Ahí vamos a formar palabras. Y todos tienen que participar acá, ¿ya? Ahora sí. A ver, un ratito, por favor. Ahora vamos a hacer gualacama, por ejemplo, ¿no? Gualacama. ¿Cuántos hemos conocido? A ver, sufijos cama. Gualacama, ñascama, ratucama. Para eso se utiliza el sufijo cama. Huatancama. Huatancama, jucaquillacama, ¿no? Entonces, para eso, entonces voy a utilizar el sufijo cama. Muy bien. Entonces, vamos a escribir un ratito, ¿ya? Misita, no se ve su pantalla. Voy a engrandar, pero lee acá para que ver, voy a alargar, ¿ya? Un ratito, un ratito. Ahora, ¿visualizan, colegas? Sí, Miss, ahora sí se mira. Ya. Ahora sí, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a hacer con el sufijo cama. Vamos a recordar, a ver, ¿qué palabras podemos formar? A ver. Inkunanchikama. Ajatinkunanchikama. Hasta encontrarnos. Ahí sería. No voy a alargar mi pantalla, por favor, un ratito.
A ver, colegas, vamos a trabajar con participaciones activas, por favor. Acá me han dictado hasta luego, ¿no? Hasta luego. Entonces, ¿cómo diríamos en quechua? Tinkunan chikama. Hasta encontrarnos sería eso, ¿no? Acá Ah, ya. hasta luego sería rato, cama. Ahí, ¿no? Chikama. Rato, cama. Ahora sí, ¿qué me has dicho que me ha dictado? Tinkunan chikama, ¿no? Hasta encontrarnos. Hasta encontrarnos. Hasta encontrarnos, entonces sería tinkunan chikama. ¿Ve? Estos sufijos kama siempre van a tener en cuenta. Ahí va a ir para que le entiendan, ¿ya? Acá también. Ya está. Ahora sí, otro. Kunkakama, hasta el cuello. Hasta el Kunkakama. hasta el cuello. Hasta el cuello. ¿Qué querías decir con eso? Hasta el cuello está el agua. Ah, ya. Eso, ¿cómo sería? Eso sería ya. Kunkaikama yakukaya. Ahí sí, ¿no? Ajá. A ver, Walakama. Walakama. Entonces, diciendo hasta mañana. ¿No? Watankama, miss. Muy bien. Watankama. Hasta el próximo año. Hasta el próximo año. Hukiya Kama. Hasta el otro mes. Ya, ¿no? Entonces, acá el sufijo kama se utiliza para dialogar con esas palabras, ¿no? Cuando yo quiero despedirme, ¿no? Ñaskagama, hasta luego, o hasta encontrarnos, ¿no? Hasta luego, rato kama, ¿no? Entonces, para eso voy a utilizar el sufijo kama. Tinkunan chikama, hasta encontrarnos, para despedirme. Walakama, hasta mañana. Watankama, hasta el próximo año. Hukiya Miss, Kama, hasta el otro mes. Dime, Miss. sí, estoy con el de mi hija. No sé si saldrá Danitza ahí, Sí sale. pero soy de Isabel, soy Isabel. Ah, ya, Isabel, ya. Sí, yo he tenido un problema con eso. Como yo no sé nada en quechua, Ujú, he tenido que recurrir al internet. Y ujú. ahí han salido con cama y con cuna varias cosas que lo he considerado en lo que usted dijo en el PPT, creo. Ya, Ajá. Y he claro. sacado, por ejemplo, mi cuy, cuna. Así nada más, porque no sé qué se le Está agregará. bien. Miku y cuna, a ver, mamá, miku y cuna es del sufijo cuna para aumentativos. Entonces, cuando digo miku y cuna, entonces me estoy refiriendo de las comidas, ¿no? Comidas, Y ¿no? pero en el libro, en el cuaderno que me anoté, dice, ellos comen. Y Ellos ellos comen, será cuna. cuando decimos ellos comen, entonces diríamos paikuna mikuyalta. Ah, ahí eso es donde quiero ir. Muchos de Recién, nosotros no conocemos el quechua. recién vamos a entrar ahí. Pero entonces yo he hecho todo mal, pues, porque yo he considerado lo que decía mi cuy, tu suy,
Ah, esas cositas nomás. Entonces está mal hecho. O sea, yo les he dejado la tarea para que formen palabras así como ahora que me estamos formando conmigo. Está Ajá. bien lo que has hecho, Mikuy Kuna, comidas. Tushu y Entonces, Kuna, están y bailando. cuando yo quiero decir ellos, yo no sé qué cosa, entonces lo meto. Ahí recién vamos a entrar ahí. Primero tenemos que conocer los sufijos y luego los pronombres personales para que formen oraciones. Ay, 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 mis. Exacto. Entonces, cuando se dice pai, am, pai, kuna, yanchikuna, ellos, todos, eso vamos a conocer recién en la próxima clase. ¿Ya? Entonces, hasta acá, ¿han entendido? ¿Alguna duda, por favor? Sí, misita, está claro. Ya, muy bien. Entonces, ya hemos aprendido sufijo kuna, sufijo kama, ¿no? ¿Cuándo? ¿En qué Misita. momento voy a utilizar? Dime. O sea, más que nada el sufijo kama se refiere a lo que es el tiempo, ¿verdad? Exacto. Todo lo que es el tiempo. El tiempo, solo para decir hasta luego, hasta mañana, hasta el otro año. Ah, ya. Hasta Ya, más misita. noche también acá haríamos, ¿no? Claro. Ajá. Tuta cama, ¿no? Tuta Hasta cama. más tarde, Está ¿no? cama, mi. Hasta más Más tarde. noche, diría, ¿no? Ahora, No. lo que dices, por ejemplo, hasta más tarde. Ajá. Entonces diríamos acá, tardi cama, tardicama. Me estoy prestando porque no hay, ¿no? Entonces yo me estoy prestando tardicama hasta más tarde. ¿Ya ves? Entonces, para eso voy a utilizar el sufijo cama. Nuevamente, entonces, sufijo cama estoy utilizando para despedidas, todo, ¿no? Ahora, el sufijo kuna voy a utilizar para pluralizar aumentativo. Hasta ahí está claro, ¿verdad? Sí, misita. Sí, misita. Ya, muy bien. Ya. Ahora vamos a utilizar con el sufijo ta. Esto que quede claro. El ta es acusativo. Entonces, ¿para qué vamos a utilizar? Para generar preguntas. ¿Qué es? ¿Quién es? ¿Quién ha venido? ¿No? ¿Lo conoces? Para hacer esas preguntas voy a utilizar. A ver ahora, vamos a escribir, ¿ya? Por eso tienen que anotarse para que no se olviden, porque la mente es muy frágil. Tienen que anotarse todo lo que estamos escribiendo. Yo les he dicho, van a tener un cuadernito en quechua, entonces para que no se olviden, para que se anoten. ¿Ya? ¿Están haciendo, verdad? Ahora vamos a hacer con el sufijo ta, acusativo. Ahora sí. Sufijo ta. Sufijo ta. Este sufijo, ¿qué cosas hemos dicho? Para hacer preguntas, Miss. Acusativo. Pregunta, mis. Entonces, acusativo se usa para hacer preguntas, ¿no? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué hemos dicho?
Como quién, quién es, ¿Cómo? ¿Quién? ¿Como quién? ¿Quién es? ¿Quién ¿Quién? ha venido? ¿Lo Luego, conoces? ¿quién es? Después, ¿quién ha ¿Lo, con- venido? lo conoces? ¿Lo conoces? Entonces, para eso se utiliza el sufijo ta. No se olviden, ¿ya? Entonces, anótense eso, en qué momento voy a utilizar. Entonces, ahora, por ejemplo, cuando alguien me pregunta, viene a mi casa y me pregunta, ¿no? Yo le pregunto, ¿no? ¿Quién es? ¿No? Siempre decimos, alguien toca la puerta, ¿quién es? Decimos, ¿sí o no? Entonces, ahí voy a utilizar, ¿no? Por ejemplo, ¿quién está tocando la puerta? ¿No? ¿Quién está tocando la puerta? ¿No? Entonces, ¿cómo lo contestaría? A ver, en castellano. O si no, acá lo pongo todavía. Acá diría, hijita, ¿quién está tocando la puerta? ¿No? Ya. Hijita, ¿quién está tocando la puerta? Ahí, ¿no? Entonces, ¿qué contestaríamos? En castellano. Es mi tía, es mi tía. Es mi tía. Ahora, para utilizar sufijo a, entonces en quechua le decíamos tía ta. Ahí ve, ahí recién se utiliza sufijo cuna. Tía ta. ¿No? Ahora otro, a ver. Díctenme, a ver, ustedes, participaciones. A ver, maestro Elmer. Elmer Jesús Espinosa. Dina. Por favor, todos a participar. Dinata, ¿Cómo? Dinata, Ninata. A ver, un poquito, maestro Elmer, repíteme, por favor. Dinata, Hinata. No se escucha, hay algo que suena, no, hay mucha intransferencia. Ahora, a ver, maestra, ¿quién más? ¿A quién le he llamado? Misita, ¿quién se comió la gallina? Sería Ayuta. Muy bien. ¿Quién se comió la gallina? Entonces, eso sería acá. Ayuta. Ayuta, ¿no? Acá también otro sería, ¿no? ¿Quién se entró a tu casa? ¿No? ¿Quién se entró a tu casa? ¿Qué le diríamos? Por ejemplo, acá, ¿no? El Suwata, ratero. Ajá, el ratero. Suata. ¿Ves? Entonces, para esos casos voy a utilizar sufijo cuna. Por ejemplo, ¿quién es? Ya hemos utilizado. ¿Quién ha venido? Tía ta, ya hemos hecho,
¿no? A ver, otras palabras más, por favor. ¿Quién viene? Ya. ¿Quién viene? ¿Quién viene? Mi hijo, dice ahí, ¿no? Entonces, ¿quién viene? Guaguata. Guaguita, ¿no? Guaguita, guaguita, ¿no? ¿Quién viene? Mi hijo, guaguita. Por ejemplo, el varón, ¿qué diría? ¿Quién viene? Allá cambia, ¿no? ¿Quién viene? Al varón, ese es para el varón. Para el varón, ¿no? ¿Quién viene? Mi hijo. Mi esposo, ¿no? o mi esposa también. Pues. Ajá. Ese es para el varón, ¿no? El varón tiene que, este es para varón. El varón va a hablar ahí, ¿no? Entonces dice, ¿quién viene? Entonces, chulita, ¿no? El varón a su hijo le dice chuli, ¿no? Ya no dice wawi. Las mujeres decimos wawi. En cambio, el varón a su hijo, a su hija le dice chuli, ¿no? Chulita. ¿Qué más? A ver. ¿Cuándo es tu cumpleaños, Miss? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Mayuta. Entonces, acá dice mayo y ya está. Ahí, ¿ve? Mayo que ya está. O sea, al mes decimos quilla. Y maquillatum kayanchi. A mayo quillato. Ahí, ¿no? ¿En qué mes? Mes, lo que dice mes, en quechua decimos quilla. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí, no? ¿Está claro? Misita, una consulta. Aquí usted nos dijo que son con preguntas quién, quién es quién. ¿También es válido con la pregunta cuándo? ¿No hay problema? Claro. A ver, más o menos, ¿cuándo es tu cumpleaños? Pero acá, al hacer esa pregunta, por eso, esta es pregunta. También se puede utilizar, ¿cuándo es tu cumpleaños? Mayo quillata. O sea, para conversar, para dialogar también se utiliza, ¿no? Sí. Ya. Ya, misita. Gracias. Sulpay. Sulpay. A ver, otro. A ver, ahora le voy a hacer participar a Sarit. Sarit. Misita, ¿puede ser cómo estás? A ver, vamos a probar con eso. ¿Cómo estás? Ya. Entonces, acá diría, ¿cómo estás? Imanuyam kayanki, ¿no? Ayim kaya, entonces ya no utilizaríamos en ay el sufijo ta, ¿no? Ayimita, no da, sí o no. Entonces, en cómo estás ya no se utiliza el sufijo ta, ¿ya? Otro, a ver. ¿De dónde eres? ¿Cómo? ¿De dónde eres? A ver. ¿De dónde eres? Entonces, ¿de dónde eres? Acá va a responder, de Huancayo. Ya está. ¿De dónde eres? Entonces, acá dice Mai Timi Kayanki. Acá diríamos, utilizando su fijo, diríamos Huancayo
y ta. Acá también otro sería, no, acá vamos a hacer otro ya. ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? Entonces, de Chupaca, de Chupaca. Entonces, acá sería, ¿de dónde vienes? Chupacapita, ¿no? Chupacapita, Shaimu, diría, ¿no? Shaimu. Chupacapita, Shaimu. Y ahí ya estamos utilizando sufijo ta. ¿Alguna pregunta, colegas, para pasar en el otro sufijo? Chicos. Maestra, ¿cómo puedo decir qué cocinaste? Ah, ya. Acá sí lo vamos a hacer ahora, ¿ya? Ese es en tiempo pasado, ¿verdad? O en tiempo presente. En tiempo presente es, ¿qué vas a cocinar? Claro, maestra, claro. A ver, le voy a eso, ¿ya? A ver, Ima, Tami, ya no Kunki, ¿ves? ¿Qué estoy haciendo acá? A ver, para que no se olviden, a ver, ¿qué estoy utilizando? A ver. Ima Tami, ya no Kunki. ¿Qué he utilizado? A ver. Iris. Diana. Elmer, Isabel. Betty. ¿Qué estoy utilizando cuando digo Imatamiano Kunki? ¿Qué he utilizado? A ver, para que no se olviden. Participaciones, chicos. El sufijo ta. No, acá donde dice esta oración, Imatami, ya no Kunki, no hay sufijo ta para completar. No hay, ¿no? El sufijo ta se utiliza al final o al intermedio, dependiendo. Pero acá, Termina. Imatami, no hay sufijo. Dime. Yo soy como el huevo en ceviche, no entiendo nada. Disculpen. ¿Cómo te llamas? Ah, ya, Dora, ¿no? Maestra, las vocales Isabel. alargadas has utilizado. Exacto, para que no se olviden, estoy utilizando la vocal alargada, pero no se equivoquen. Imatami es una palabra de conversación, no es sufijo ta. ¿Ya? Que quede claro. Imatami ya no con ¿qué vas a cocinar? ¿No? Ay, no, es una oración. Acá no estamos utilizando, es una pregunta, no estamos utilizando sufijo ta, ¿no? Solamente yo les estoy haciendo recordar para que no se olviden, estamos utilizando en una pregunta, en una conversación, en un diálogo, las vocales alargadas que estoy utilizando. ¿Ya? Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, a ver, Diana, Imatami Lula Inki, y Diana me dirá, ¿no? A ver, Lantimi Lila. Ahí me contesté, pero no estoy utilizando el sufijo kuna, ¿no? Sufijo kuna voy a utilizar, ya les he explicado, ¿no? Como, ¿no? ¿Quién es, quién ha venido, a quién has visto, ¿no? Para esos casos voy a utilizar el sufijo ta. Ahora sí, vamos a pasar a conocer otro sufijo. Hasta ahí está claro, colegas, por favor.
¿Hasta ahí está claro? Sí, Más Miss, o está claro. menos. Para mí está Ya. claro. Ya, muy bien. Miss, una consulta. Dime, dime. Usted, por ejemplo, ha realizado varias preguntas. Ujú, Por ejemplo, ¿quién está tocando la puerta o quién está comiendo? Algo así, ¿no? ujú. Y si nosotros vamos a contestar con el nombre de la persona o el nombre de por ejemplo, de un perro, un gato, le agregamos ta. Por ejemplo, porque ¿quién está comiendo? María, por Entonces, ejemplo, y María ta. Ajá, María está, mi cuya. ¿Juntos? María, así, porque, a ver, vamos a repetir. ¿Quién está comiendo? Entonces, acá, un ratito, acá se va a llenarse rapidito nomás. Ya. Ya está. Creo que es muy chiquita. Ya. ¿Quién está comiendo? Entonces, acá ustedes contestarían, ¿no? Por ejemplo, María, ahí, ¿no? Ahora, si ustedes dicen, por ejemplo, María Ta. Ahora, por ejemplo, una otra pregunta. Cuando dicen ustedes, Mayan Miyaikam, ¿quién entró? ¿Quién entró a la casa? Entonces, acá, ¿quién entró a la casa? Entonces voy a decir en castellano, el perro, ¿no? El perro. Ayuda. Ajá. Ayuda. Así, ¿no? Entonces acá, mira, ayuda. Entonces estoy utilizando vocal alargada. Otro, a ver, para que se familiaricen más, vamos a hacer más práctica. Isabel, Dora. Sí, maestra. A ver, Dora, ¿alguna duda? ¿Hasta ahí estás entendiendo o no me estás entendiendo? A ver, Dorita. Sí, maestra, yo entiendo que esto es para responder a las preguntas. Ajá, cuando haces preguntas, entonces respondes, ayuda, nunata. Ajá, a ver, ¿quién viene? ¿Quién viene? Entonces, acá, ¿quién viene? Gente, Mm, ¿no? O personas también, ¿no? las personas o Ajá, personas. ahí diríamos las personas, ¿no? Entonces, acá diríamos, Nunata. nunata. Así. Sí, sí, maestra. Ajá. Entonces, para esos casos voy a utilizar, por ejemplo, ¿no? Si alguien me dice, ¿no? Imano mi mayan wang samulaiki, ¿no? ¿Qué le contestarían ustedes en quechua? Ay, no. O también, ¿qué estás comiendo? O también, no, Mikulaiki, también, ¿has comido? ¿No? ¿Has comido? Para eso también puedo utilizar. A ver. ¿Qué has comido? Manalata. Todavía no. Estoy contestando, ¿no? Todavía no. No, todavía no. Manalata, todavía no. Ahí no. Entonces, colegas,
que quede claro y anótense para que no se olvide. ¿Ya? Entonces quiere decir que ta se agrega solamente cuando te hacen una pregunta, cualquier pregunta. Cualquier pregunta. Así, por ejemplo, ajá, y Ya. ahí voy a utilizar, cuando me preguntan, por ejemplo, en castellano, hazme una pregunta, a ver, Isabel. ¿Cómo te llamas? Ferminata, así sería la contestación. Ferminata. Ta solamente. Ya Pasuti, Ferminata. Así como te llamas. Necesariamente los nombres de animales, de cosas, de todo, tiene que ser en quechua, ¿verdad? Sí. Ahora una consultita, ayu es perro. Ayu es perro. Sí. ¿Y algo? ¿A quién le dicen? Algo, ese es ya en Chanca. Miss, Sí. ahí tenemos problemitas. Yo, por ejemplo, algunas palabras busqué en el internet y no coordinan con lo que usted me está dando. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotras que somos cero a la izquierda en quechua? Porque yo me considero en ese grupo. Por eso estamos haciendo, todos está en inicio. Entonces, ya que todos en inicio estamos haciendo de cero, ¿no? Que copiarse algunas palabritas que usted está, pero ahora en castellano no comprendo yo algunas cositas que están escritas en quechua. Ya. ¿Qué cosa es nuna? Acá, ¿no? Donde, a ver, de Nuna nuevo. dice. A ver, acá ya hemos hecho, ¿no? Acá Sí, está quechua castellano. Uno donde dice nuna ta. Acá, voy a poner, María ta. ¿Quién está comiendo? Acá usted ha preguntado, ¿quién viene? ¿Quién entró a la casa? El perro. ¿Quién viene? Las personas. Esta persona es nuna. Ajá. Runa no. Hombres no. No. Runa cuna, ese es en Chanca. Por eso les he dicho. Nosotros hemos hecho el alfabeto quechua, ¿no? En alfabeto quechua, la palabra, la letra R, ¿hay o no hay? No, creo que no. No hay. No hay. Entonces, ustedes olvídense de pronunciar en quechua con R. Solamente en quechua huanca R se utiliza para prestamos. En cambio, en quechua chanca, hay en su abecedario quechua chanca, sí hay R porque ellos lo más utilizan la R. En cambio, nosotros utilizamos en quechua huanca la L. Para los de quechua chanca, en su abecedario no hay L. En cambio, en nosotros sí hay L. ¿Está claro hasta ahí? ¿Nos puede dar, por favor, un ejemplito? Acá les voy a escribir, ¿ya? Para que no se olvide. Nuna es gente, ¿ya? Nuna, acá. Gente, puede ser también personas, así, ¿ya? ¿Has comido manalata? Todavía no, acá estamos. Entonces, acá bien claro voy a decir ojo, voy a poner ojo, ¿ya? Ya, ojo. Ay, ¿qué pasó ahora? Ya. Acá vamos a hacer. Entonces, en quechua huanca no se usa la R. Solo se usa
en calidad de préstamos. ¿Ya? ¿Está claro? En Quechuahuanca no se usa la R, solo se usa en calidad de préstamos. Entonces, en Quechuahuanca se usa la L en vez de R, ¿no? En vez de R. Entonces, ¿está claro hasta ahí? Maestra, por decir ahí, usted dice la pregunta, ¿quién entró a la casa? Pero ¿cómo digo en quechua todo eso? ¿Dónde está quién? A ver, ¿quién? ¿Dónde está? Ay, ¿a quién entró a la casa? El perro, ¿a qué está, pe? Ayuta. Ahí nomás va. Miami. Ya, pero ¿cómo Ay, hago la Entonces, pregunta? en ¿Quién quechua, entró ¿no? a la casa? O sea, ¿cómo se En escribe? quechua. En quechua, ¿no? Ajá, Ay, claro, maestra. Así es. Miami, Yaikamu. Miami, Yaikamu. Ay, ¿no? Miami, Yaikamu. El perro, Ayuta. ¿Quién viene? Las personas. Nunata, ahí, ¿no? O sea, con el fin de hacer diálogo, ¿no? En casa, por ejemplo, con tus niños, por ejemplo, ustedes con sus niños pueden conversar, ¿no? ¿Quién entró? Miami y Aikamu. Entonces ellos les va a conversar. Sí, de repente, un niño al menos de repente sabe hablar algunas palabras en quechua, o entiende, o habla, siempre hay, ¿no? Siempre hay. Entonces, al dialogar van a utilizar esas palabras, ¿no? ¿Quién entró a la escuela? Entonces, ahí también dirían ustedes, Miami y Aikamu, y otra chihuasita. Ahí dirían de repente, ¿no? Elsa está, la niña Elsa, ¿no? Elsa está. Acá está Elsa está, de repente, ¿no? Así. ¿Quién entró al salón? Miami y Aikamu salón ninchiman. Ay, directorata. Ay, ¿no? Miami y Aikamu Mayampi, a ver, ¿de quién su mamá entró al salón? Mayampa, mamá, mi Aikamu salón ninchiman. Y uno de los niños, ya pa mamata, ahí diría, ¿no? Para esos casos voy a utilizar todo lo que es sufijo cuna. ¿Hasta ahí está claro? Misita, por favor, acá usted dice que en el quechua huanca no se usa la R, solo se usa en calidad de préstamo. ¿Nos Sí. puede un poquito explicar esto? Ya. Por favor, gracias. Muy bien. O sea, acá le estoy poniendo por eso, ojo, en Quechuahuanca no se usa la R, solo se usa en calidad de préstamos. En Quechuahuanca se usa la L, ¿no? En vez que R. Todos, por ejemplo, dicen, ¿no? Huevo. Nosotros huevo decimos en quechua lunto, pero en chanca dicen runto. Nosotros no decimos runto, sino decimos lunto. Por ejemplo, acá puedo poner yo Imata. Imata. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? ¿No? Con preguntas. ¿Qué es? Entonces, acá yo diría, ¿no? Es huevo. Entonces, ¿en quechua qué diría? Luntu
Luntuta, ¿sí o no? Claro. ¿Qué es? Aichata. Ajá, es carne, ¿no? ¿Qué es? De antes que hemos dicho de qué se trataba la canción, del zorro y del... ¿Cómo se llama eso? Del zorro, del gavilán, creo, ¿no? Entonces, y mata atu, ¿qué es? Atuta, ¿no? Kilinchuta, ahí, ¿no? Entonces, para eso, por eso es bien claro en el ejemplo, está ahí arriba, dice, para hacer preguntas, ¿qué es? ¿Quién es? ¿Cómo es? Para eso, ¿no? Mesita, Entonces, sí, otro ejemplo sería, los huancas decimos, por ejemplo, a la piedra, lumi, pero los exacto, chancas dicen rumi, ¿no? exacto. Por eso, todo lo que es con R, utilizan chanca. Todo lo que es con L, utilizamos los huancas. Cuando ya no hay, ya se ha agotado, ahí sí, solamente en calidad de préstamo vamos a utilizar la R. ¿Ya? ¿Está claro? Ahí dicen, nuna, nosotros decimos nuna, chanca dicen runa, ¿no? Entonces, pata decimos, ellos dicen pacha. Entonces, hay una diferencia, no tanto, ¿no? Sino hay una diferencia con la R, nada más algunas cosas, ¿no? Entonces, esas cositas hay que tener bastante claro, colegas. ¿Ya? Ahora. Miss, una Sí, consulta. ¿Cuándo es en calidad de préstamo lo vamos a utilizar? ¿En qué momento? cuando ya se ha agotado. Cuando ya no encuentras la palabra en quechua, ahí recién voy a hacer un préstamo del castellano. Cuando ya se agotó, cuando ya no hay. Ahí recién voy a utilizar el préstamo. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta para ir cerrando? ¿Ya no hay? ¿Todo No, está claro? misita. Sí, ya está más claro, gracias. Ya, muy bien. Ahora sí. Ya, muy bien. Ahora para la casita vamos a dejar, porque si no nos vamos a olvidar sin hacer prácticas, ¿ya? Ya. Y entonces, Wasipa. Tarea, ¿ya? Wasipa. Tarea. Entonces, acá va a formar palabras con... Anótense, por favor. Sí, Miss, estamos anotando. A ver, un ratito con los sufijos ta y cama. Ta y cama. ¿Ya? Igual van a ser 10 palabras de cada uno. ¿Ya? Entonces, eso es la tarea que vamos a dejar para el próximo. Entonces, igual al azar a cualquiera se le va a llamar para que exponga. ¿Está claro? Sí, ¿no, colegas? Misita, solo palabras. Solo palabras. Oraciones todavía no, porque no estamos ya. llegando todavía a formar oraciones. Para formar oraciones también hay reglas y entonces a eso que sí vamos a hacer. ¿Ya? Un ejemplito, por favor. Por ejemplo, si dice, ¿qué es lumita? Por ejemplo, piedra, puede ser así. Misita? ¿Qué es? Lumita. Es piedra. Lumita. No, por Ya. ejemplo, acá, a ver, vamos a hacer, a ver, ¿ya? ¿Qué es? Entonces, es piedra. Entonces, acá sería, ¿no? Lumita. Así nomás me van a hacer, ¿ya? Con el sufijo ta y cama, nada más. ¿Ya? Listo, palabras. Y así vamos 10 de cada uno.
10 de cada uno, en total sería 20. ¿Ya, Claro. colegas? ¿Estamos de Ya, acuerdo? Mistrita. Sí, Ya, sí, sí. muy bien. Entonces, chicos, a practicar hasta el día sábado nos encontramos entonces por este medio. Cada uno de ustedes, cuídense mucho, mucha suerte, Dios les bendiga. Sulpa y Chachi, sábado. Tulpa. Maestra, colega.